¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, después de un domingo interesante, yo diría, por ponerle algún adjetivo, ¿no? Interesante, con novedades, y bueno, tratando de asimilar desde este lado de la grieta, por decirlo de alguna manera, tratando de asimilar algo que nosotros pensábamos, todos aquellos que militamos por una opción de los trabajadores y popular, pensábamos que iba a ser difícil, que iba a tener un contenido realmente de carácter retrógrado, pero la verdad nunca esperamos tanto. La verdad nos ha sorprendido el señor presidente de la Nación. Hoy vamos a continuar con la entrevista con nuestro gran amigo Gabriel. La verdad que muy bueno el programa anterior. Muy lindo salió, sí. Muy lindo el programa. Creo que previsor también. Sí, previsor también, anticipando. Sí. Y ahora, bueno, nos encontramos acá como para empezar ya a hablar sobre las cuestiones concretas que están pasando, el discurso de Asunción, el Te Deum, los primeros decretos del gobierno, ¿no? Sí, sí. Ojalá Argentina no termine ingresando por la cola al conflicto de Kiev, ¿no? Al conflicto ucraniano. Bueno, una cosa que pensaba, Claudio, vos sabés que aunque precisamente no se los recuerda mucho, porque generan situaciones de derrumbe, hay naciones que han equivocado el camino en momentos clave. Claro, muchas de ellas son de la antigüedad, larga antigüedad, y no los conocemos hoy como países porque han modificado, se han fracturado, pero, por ejemplo, de los conocidos y de los más recientes, Francia, posrevolución francesa, y Alemania, en la Segunda Guerra, son naciones que equivocaron el camino conceptualmente, después pueden merecer críticas por sus banderas, pero sobre todo porque se alinearon equivocadamente en el momento indicado, ¿no? En la Argentina, los procesos liberales, el del 55, los devaneos de la Revolución Argentina en los 60, el del 76, el macrismo, estaba la moneda de la hegemonía internacional en el aire, no estaba claro el proceso. En el menemismo sí, hegemonía del consenso de Washington, caída del muro. Bueno, hoy está claro el proceso a mediano plazo. La multipolaridad es indetenible. Irreversible. No está garantizado el corto plazo. Parece mentira que hay una discontinuidad temporal, pero el corto plazo, cualquiera bien pertrechado te puede meter una bomba y borrar un país del mapa, ¿no? Como vemos que sucede. Ahora, en este duro paso intermedio, se va arribando hacia un nuevo equilibrio internacional. Entonces, los senderos de los países que pueden acceder a ese proceso, Argentina está en inmejorables condiciones para acceder a ese proceso. Si toman el camino equivocado, puede llegar a contraerse como nación, a convertirse en un paisito, es decir, en un país sin volumen, con menos territorio, perdiendo recursos naturales, perdiendo know-how, perdiendo ciencia y técnica, perdiendo empresas. Es decir, la Argentina, estamos acostumbrados a que después de un proceso de resistencia vuelve la democracia y vuelve un gobierno popular. No necesariamente tiene por qué ser así ahora. Si Argentina elige el camino equivocado, es muy probable que se cancele la puerta que está abierta para ingresar al nuevo periodo internacional, con naciones listas para invertir, para comerciar en términos de igualdad y para lograr un crecimiento industrial interno fuerte. Yo creo que puede ser un antes y un después. Ojalá me equivoque y sea más sencillo, ¿no? Haya un descontento social y, bueno, una condena electoral próxima. Pero también puede ser un antes y un después para la Argentina. Vos sabés que en la actividad sindical reivindicativa
El pensamiento estratégico es un pensamiento difícil de aplicar. Uno puede decir, mira, nosotros vamos hacia una estrategia de extender el gremio a toda el área de las telecomunicaciones, que de hecho es lo que tratamos de hacer, porque cuando aparecen todas las funciones en telecomunicaciones y se aleja de ser solamente telefonía, aparece una suerte de Big Bang dentro de la actividad, donde muchas de las actividades que se van llevando a cabo están encuadradas en otros gremios inespecíficos del sector o directamente no tienen encuadre. Uno tiene que tener en ese sentido un pensamiento estratégico, es decir, nosotros vamos como gremio de las telecomunicaciones hacia ese lugar. Sin embargo, es una cuestión que se le plantea solamente a aquellos delegados, militantes, activistas, miembros de comisión directiva. Digo que se les plantea como interrogante y como respuesta también. Por lo general, el 95% de tus representados lo que dice es: yo quiero la gallina, los huevos hoy, no la gallina mañana. Ahora, hay un fenómeno muy raro acá. ¿Por qué te hago todo este problema? No hay huevos ni hay gallina con Claro, entiendo. Esto es muy raro, porque yo he escuchado reportajes así en la calle, ¿no? Donde la gente dice, no, vamos a pasarla muy mal. La vamos a pasar muy mal por unos años, pero en aras de que esté bien. Algo realmente, pero realmente es gente del pueblo, gente común, o sea, gente sin mayor formación política ni militante, que dice, no, esto es para una estrategia, ahora hay que sufrir. Tiene que hacer sufrimiento. Es raro, ¿no? Eso, porque... Digo, es terrible, aparte, cómo han logrado esa condición de conciencia tan sacrificial, ¿no? Tan religiosa en el peor sentido. En el peor sentido de lo judío-cristiano. Totalmente. Sobre todo porque después de larga vida política que podemos tener individualmente, pero que el pueblo argentino tiene en su historia como colectivo, se sabe que mientras mejor, mejor, y mientras peor, peor. No es al revés. No es que si vos tenés menos plata en el mercado interno vas a vivir mejor. No, si tenés menos plata en el mercado interno vas a vivir peor. Si tenés menos petróleo vas a vivir peor. Son cosas que parecían parte del debate público, parte están integradas, ¿no? Y se han puesto en cuestión ahora. Al punto que anuncia una estanflación del gobierno, inducida como parte de la limpieza de la economía argentina. Es una verdadera locura promover la inflación, sostener el ritmo inflacionario y bajar el nivel de actividad. ¿Por qué bajar el nivel de actividad? La Argentina tiene un problema con la restricción externa con el dólar. La Argentina tiene las herramientas para conseguirlo. Es básicamente la energía. Vaca Muerta existe. Vaca Muerta ha sido instalada por argentinos. La explotación de la misma, ¿no? Sí. ¿Por qué no confiar en esos recursos para poder salir del paso sin necesidad de hacer sufrir a una población que ha pasado duras situaciones, pero además que no tiene posibilidades de salir restringiendo? Todo lo que planteó Milei es restricción de gasto, y el gasto es una necesidad del Estado para poder dinamizar la vida interior. El tema es hacerlo bien. Hay una prédica antipolítica histórica que hace creer a la gente que el gasto del Estado es innecesario. Es uno de los grandes disparates. Los Estados son construcciones humanas que le han permitido al ser humano, bueno, decíamos en el programa educarse, anterior, decíamos curarse. En el programa anterior, no hay país en vías de desarrollo o desarrollado que se haya hecho grande sin un Estado presente, regulador, bien intervencionista, ¿no? Claro, en los términos, que proteja a la sociedad y que proteja a la empresa. Esos son los países que se han desarrollado en el capitalismo. Estados presentes y estados con intervención real y sobre todo con la posibilidad de intervención económica, social y política. Totalmente. Nómbrenme un solo ejemplo de un país que haya crecido dentro de este régimen de acumulación, que haya crecido sin presencia fuerte del Estado, y no van a encontrar ninguno. Y en ese sentido,
yo veo una defección de algunas empresas importantes que realmente han tenido desarrollo gracias a la presencia y la protección estatal. Empezando por algunos de los principales, ¿no? Desde Roca hasta Ratazzi. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la Argentina tiene que reflexionar sobre esto, porque le han pagado los sueldos en pandemia, han ayudado, han tenido líneas de crédito, han accedido a licitaciones importantes, han tenido la posibilidad de un desarrollo apreciable con un modelo, con un Estado presente y también incentivando el poder de compra del promedio de la sociedad. ¿Qué es esto que la gente no tiene que tener plata? ¿Qué es esto de restringir la circulación? Y además considerar que la emisión monetaria, ayer dijo, se va a prohibir la emisión monetaria. Que la prohíbe Estados Unidos, claro, que se la pasa emitiendo billetes sin respaldo y los tira por todo el mundo. No, ¿por qué? Si eso es una parte de la herramienta. Y esto puede derivar en la elaboración de monedas provinciales. Otra vez. ¿Por qué? Porque en un momento, si no hay transferencia de recursos, porque hay transferencia en otra dirección, ¿no? Hacia el interior del país, ¿cómo se van a arreglar para hacer frente a los costos básicos los distritos del interior? ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a terminar con cuasimonedas o con alguna variante de bono, que es lo que va a circular. Son situaciones en las que se está llevando el país a un embudo absolutamente innecesario, porque el diagnóstico que emite Milei, que algunos compañeros creen, debo decirlo, por eso tiene algún tipo de cobertura aérea, ¿no? Climática, ese diagnóstico solo tiene el objetivo de justificar la transferencia de recursos del sector productivo de la sociedad al sector fugador, al timbero, podríamos decir al financiero, pero tal vez sea elogiarlo, ¿no? A Caputo. Elogiar a Caputo, que es un fugador, bueno, en realidad cumple otras funciones en el esquema, lo han dicho mismos especialistas económicos. Caputo no sabe nada de economía, sabe de finanzas, es decir, sabe de la timba financiera, de la apuesta. Y en ese sentido, el rechazo al peso, el rechazo a la emisión, el rechazo a la toma de políticas monetarias soberanas, por un lado es un error, pero por otro lado no tiene sentido, que carece de sentido para la sociedad. No tiene ningún sentido que un país quiera articularse de ese modo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se está prohibiendo la canalización de recursos hacia la comunidad cuando esa es la obligación del Estado, dadas las circunstancias sociales de necesidad de apuntalar el desarrollo argentino? Por eso decía al comienzo, Claudio, no sé cómo salimos de esta. Esta hay que pensarla bien. Yo soy el optimista de la familia, en general encuentro siempre un lugar, ¿no? Para poder avanzar. Sí, en esta no la estoy viendo, porque ¿cómo van a hacer para desarrollar la economía cotidiana en la República Argentina? ¿Cómo lo van a hacer cercenando sueldos, despidiendo estatales, despidiendo obreros de la construcción, frenando obras públicas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a crear? ¿Por qué razón se piensa que restringiendo el conjunto de las actividades económicos sociales argentinas se va a crecer? Uno siempre tiende a pensar que ni es tan pelado ni tan peludo, ¿no? Y que en realidad lo que va a suceder es que de todo lo que se dice va a haber un 2%, un 3%, un 4%. Tiende a pensar eso cuando intenta buscarle una lógica, como vos lo estás haciendo muy bien, decir, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo va a ser? Y no la encuentra. Entonces, cuando todo lo posible no va, lo imposible es lo único que te queda, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que Milei también intenta, de alguna manera, porque alguna base de sustentación social tiene que tener. Sí, los votos son genuinos. Claro, los votos son genuinos, sí, ¿verdad? Son bueno, perfecto. Ahora, eso, vos sabés que en la medida que lo que la gente piensa no se sostenga, no tenga un sustrato económico y material en determinada cantidad de tiempo, eso no va, digamos, ¿no? O sea, si acá pasa el primer mes, el segundo mes, el cuarto mes, dentro de 2 años, y esto sigue mal, algo va a pasar. Acá el problema algo va a suceder. Que existe en esa dirección es, como decís, el problema que existe para el desarrollo lógico es que lo anunció en campaña. ¿Me entendés? Es decir, acá el problema es que
gana un candidato que promete caída económica, no gana uno que promete mejoría económica. Porque primero tuviste que creer que lo que estaba era tan malo que preferible tener estrategia con uno malo y no tener nada con uno, con uno aparentemente un poquito mejor, ¿no? No se reconoció la ampliación del mercado interno después del macrismo. No. El gobierno de Alberto expandió el mercado interno, mejoró la capacidad de compra promedio, lo cual se visualiza en los centros comerciales, mejoró el nivel de inversión interna, mejoró el nivel de infraestructura y por lo tanto sentó las bases de un crecimiento. No logró todo, ni mucho menos, por eso hay que seguir batallando, porque ostensiblemente las diferencias en ingresos son apreciables y falta una distribución interna adecuada, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y acá me parece que también, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? Es decir, ¿cómo es la percepción de la realidad? Porque vos escuchás hablar a alguna gente, saquemos este periodo que arranca, veremos cómo evoluciona ahora, hasta ahora, hablando, digamos, con todo respeto, como si viviéramos en Haití, como si viviéramos en alguno de los países más humildes de Centroamérica. ¿Creen que la Argentina no se vive de ese modo? Digo, esto no quiere decir que todos accedan. Ahora, la Argentina ha venido desarrollándose de manera muy intensa en la década ganada y después del vaciamiento macrista ha tenido un nuevo recrecimiento en medio de pandemia y sequía. Sí. Es decir, estamos ante una situación donde la Argentina tiene todos los elementos que los multipolares más potentes necesitan para invertir. Tiene energía, tiene know-how técnico, tiene capacidad soberana, tiene mercado, tiene trabajadores especializados. Bueno, le faltaron dólares para completar los insumos en determinados niveles de la producción, pero esto no es un desierto. Y ahí, como vos decías, al creer que es un desierto y darle aire a Milei en el discurso, y lo que estamos haciendo es generando a través del silencio una fundamentación de ese ajuste, porque la conclusión de él es, esto es tan malo que necesitamos un shock. ¿Quién te dijo que es tan malo? Lo que hay que hacer es una expansión para lograr lo que falta. Esto es lo que se logró frenarlo, en lugar de agarrar y decir, bueno, lo que falta es esto. Por lo tanto, tenemos más inversión del Estado, no menos. Y la mentira más grande que dijo es que frente a un modelo populista, como lo dicen ellos siempre, porque agarró los 70 años, después los 100 años, metió todos en la bolsa, los inversores no vienen. ¿Qué no vienen los inversores? Pero digo, estamos rodeados de productos fabricados por empresas, a ver si nos entendemos. Claro. ¿Cómo que no vienen los inversores? En la Argentina hubo un nivel de inversión importante, externa e interna muy importante. Y muy importante también en la década ganada, donde todo el mundo creía o decía que Néstor Kirchner o Cristina Kirchner eran comunistas, y en realidad se abrió un perfil de crecimiento empresarial en nuestro país extraordinario, con niveles de acumulación muy fuertes. ¿Cómo dicen esas cosas? Pero ¿cómo es que el tipo lo dice y la gente lo aprueba y le parece bien lo que está diciendo? Bueno, eso es lo extraño, ¿no? Esa es la parte donde tenemos que volver a leer a Gramsci. ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo para que alguien diga, está bien, voy a tener que apretarme el cinturón, lo hago de buen grado, porque después voy a estar mejor, ¿no? O sea, igual, entonces sostengo que eso tiene un límite, lo material le pone el límite al pensamiento. Sí. Esto no puede ser eterno de esa manera, y el tema es que en el momento en que exista ese desengaño, o como quieras llamarlo, tiene que haber una fuerza políticamente suficientemente bien organizada como para que nos permita capitalizar ese descontento en todo sentido y poder transformarlo en una propuesta política. Hoy nosotros claramente hemos perdido esa batalla. La de la representación de los que más necesitan, de los que tienen mayores frustraciones, la hemos perdido, y la hemos perdido a mano de una promesa sin demasiado fundamento, pero evidentemente con mucha efectividad. Aunque tuviéramos algún tipo de variante organizativa, ese 44-45% de los votos es mucho capital. Es mucho. Pero no hay vertebración.
Es decir, acá el problema que se está trazando es, por un lado, qué narración tenemos sobre lo que pasa en la sociedad, ¿no? ¿Qué narración tenemos? Como hablábamos recién. ¿Cuáles son las reivindicaciones que va a plantear el movimiento obrero, el movimiento social en este nuevo periodo? Y a partir de ahí, ¿cuál es la derivación política? Y ahí me está faltando una pata, ¿no? ¿Cuál es la derivación política de esto? La sensación, y yo veo las repercusiones, hablando con franqueza, la autocrítica es, él se equivocó. No es, claro. Es decir, acá la única autocrítica que estoy observando de los sectores de conducción de la Unión por la Patria están asentadas en que el que estaba al lado es el que se equivocó. Claro. Bueno, no es, digamos, no es una autocrítica, es una acusación como la que se venía desarrollando desde hace tiempo. Nadie está dispuesto a decir, bueno, charlemos qué es lo que pasó para que no vuelva a pasar. Y ahí tenemos una dificultad de organización política, de representación y de organización política. Lo cual, bueno, hay que empezar a pensar cómo el peronismo se va a articular en ese marco. El que estaba, claro, el que se equivocó es el de al lado, ¿no? El de al lado, sí, es el otro. Pensá, es el otro. El error es el otro. En vez de la patria, el error. Ahora, vos pensás una cosa, ¿no? Que dicen que el jueves antes de la elección, Massa ya sabía de que se perdía. El jueves ya se sabía que esto era de esta manera. Ahora, olvidémonos si se sabía o no se sabía. Hipotético. Claro. Ahora, pensemos, ¿cómo nos vimos venir 3 o 4 millones de votos? De 3 o 4 millones de votos que no vimos. No, pues no la vimos venir. Si nosotros pensamos en una derrota de 10 o 11 puntos, ahí yo creo que en ese mismo acto se está confirmando el despegue que nosotros tenemos y la falta de capilaridad que tenemos del pensamiento de la gente, ¿no? Yo creo que falta pensamiento nacional aplicado. Yo creo que falta eso. Falta Jauretche. Y ya que vamos filosos, me quiero meter en un problema que en general no comparto con los compañeros, ¿no? Y es que hay un número ahí en las cifras que vos lanzaste, donde yo pongo en cuestión el voto joven, que no es el voto de un pibe de 20 años, no, el voto de uno de 16 años. Claro. No ha tenido vida laboral, no ha tenido experiencia de manutención, salvo excepciones, no ha tenido un desenvolvimiento laboral. Y en general, y no me parece mal, el que recuerda haber tenido 16 años, tiempo atrás, sabe que probablemente estaba pensando más en ir a jugar a la pelota o ahora a los jueguitos que construir una nación y elegir un jefe de Estado, ¿no? Depende de en qué momento, Gabriel. Claro, a veces más politización, familia más politizada, pero en general el pibe quiere salir con la compañerita de grado y quiere ir a jugar con los amigos. Es decir, nosotros le tiramos la urna por la cabeza con esa ley a los pibes y como todo derecho pasa a ser sacrosanto y no debatible, hay cosas que se han plantado como derechos que no se pueden objetar, y yo quiero también objetarlo, porque hay una gran millonada de votos que cuando nosotros observamos las coberturas que hicimos en la radio, mi hijo que estaba ahí también como móvil en ese momento, dice, son chicos disfrazados de manga japonés, que se mostraban, no hablaban de política, se mostraban los disfraces, Goku, Vegeta, todos los héroes de los pibes. Bueno, está bien, no es negativo. Ahora, ese pibe vota, no tiene la menor idea de lo que propone Milei, ni Massa, ni nadie, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se han lanzado, puesto sobre la mesa sin reflexión. Tal vez esté equivocado y estoy dispuesto a revisar esta posición porque, bueno, nadie quiere dejar afuera a nadie de la política, pero creo que hubo varios como detalles que se nos escaparon y que quedaron sin discutir. Seguramente, lo que pasa es que cuando la tendencia de ese voto joven venía hacia nosotros, en realidad nosotros lo subimos. No se discutió, claro. Por eso no se discutió. Nosotros los habilitamos. Por eso. Nosotros habilitamos el voto joven, ¿no? Porque eso venía hacia este lado. Totalmente.
digo, yo creo que no hay que tener en ese sentido posiciones de carácter oportunista, ¿no? Hay que tratar de ver si en realidad estuvo bien o estuvo mal. Igual es muy difícil hoy remendarlo eso, porque Sí. una vez que ese derecho está, es difícil volver hacia atrás, ¿no? Habrá que tener Por eso política, las habrá que cosas tener hay que política, habrá que tener pensarlas. política. Ya también, ya que estamos, cambio de sexo en los pibes. Sí. Bueno, hay cosas que uno parece que fuera un retrógrado porque plantea una cosa muy lógica psicológicamente. Sí. Y sin embargo, como se avanza y no se discuten qué derechos se sancionan, a veces se sancionan derechos que no están en concordancia con las necesidades de la comunidad. Eso es colateral, pero me parece que también hay un porcentaje incluyente, podríamos decir, del voto que está un poquito ofuscado con el exceso de derechos individuales al punto de sentirlos por encima de los sociales. Y eso creo que hay que trabajarlo un poco mejor, más que legislativamente, culturalmente. Bueno, probable, de cualquier manera, vamos a tener 4 años donde todo ese tipo de discusiones, yo creo, van a pasar o sea, van a cambiar de plano. Porque vamos a tener cuestiones que tal vez son de carácter mucho más urgente, como es la propia sobre supervivencia. Y eso vamos a estar muy... Creo que se viene una etapa muy a la defensiva y que las organizaciones de masas, reivindicativas o no, vamos a tener que aumentar la organización y la capilaridad con nuestros representados para poder suplir esta cuestión o sea, huir del aislamiento, huir del individualismo, organizar y generar programas. Me parece que hay que tener parámetros claros y no moverse. Programas y dirigentes políticos que surjan de las mismas organizaciones o del ámbito y haya debate para la elección y para la proyección de los mismos, donde no es que, bueno, se me ocurrió designar a tal y ya está. Eso puede haber tenido legitimidad en un periodo determinado. Y ahora Realmente hay que barajar y dar de nuevo en cuanto a quiénes son las caras nacionales del movimiento nacional. Totalmente. Nos estamos viendo, gracias Gabriel. Nos estamos viendo en la próxima de la cultura del trabajo. Muchas gracias.